Roberto Rodríguez Marchena, director general de comunicación, portavoz del gobierno de la República Dominicana, está con nosotros. Arranquemos de una vez, Roberto, porque el tiempo es oro. Hace apenas unos días que el gabinete de gobierno se reunió, el gabinete ampliado, para evaluar la situación de las metas presidenciales y en sentido general las metas del gobierno. El panorama que se nos presenta es el panorama de fin de año y de cierre también de un periodo de gobierno fructífero por demás. ¿Qué nos queda en conclusión de esa evaluación que ha hecho el gobierno recientemente de esta gestión, que ya va para 7 años, sí, va para 8? Bienvenido, Roberto. Buenos días, Ramón, Sergio. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es una práctica habitual del gobierno. El gobierno regularmente revisa el cumplimiento de las metas que se ha trazado. Y eso es muy importante, tener esta rutina. Pero antes que eso, lo importante es tener un programa de gobierno del cual se derivan acciones concretas y a su vez metas. De manera que es muy lógico que un gobierno responsable, un gobierno que se respeta y que respeta a la ciudadanía, pues evalúe el cumplimiento de sus metas y lo haga, como lo hizo el presidente de la República, con su gabinete ampliado. De manera que allí se pudieran exponer institución por institución el cumplimiento de las metas. ¿Qué persigue el presidente con esto? Pues darle un seguimiento más amplio a lo que es su labor cotidiana. El presidente todos los días pues le da seguimiento al cumplimiento del programa de gobierno. ¿Cuál es la buena noticia de esta reunión? De que el cumplimiento de las metas por parte del gobierno va dentro de lo previsto, es decir, que estamos cumpliendo las metas. Los funcionarios del gobierno están encima de su cartón, es decir, encima de las tareas a las que se han comprometido y entonces están cumpliendo. Lo importante en todo esto es que vamos acostumbrando a la ciudadanía de que un gobierno tiene que rendir cuentas y que esa rendición de cuentas exige una calificación, una valoración y que quien no cumple pues tiene consecuencias. Se le llama la atención, se le reconoce en público, por supuesto, pero también se le llama la atención. Solo 2 instituciones, una de ellas cerrada porque por decreto fue eliminada, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y otra institución más no cumplieron con las metas que se le habían asignado, o ella misma se asignó dentro del programa de gobierno. Lo importante de esto no es hacer propaganda a favor del gobierno, sino procurar que las instituciones funcionen de acuerdo a una carta de ruta que es una derivación del programa de gobierno. Y al mismo tiempo de que el gobierno pueda, a través de las instituciones que participan, me refiero Ministerio de la Administración Pública, Ministerio de la Presidencia, puedan acompañar a las instituciones y a los funcionarios en particular para el cumplimiento de las metas. No es un castigo lo que se procura, no se procura humillar a los funcionarios delante del resto del gabinete, sino que esto es el resultado, es la culminación de un trabajo de acompañamiento de instituciones claves. Me olvidé mencionar la Dirección de Ética y Transparencia, para que la Contraloría por igual, con la NOVASI, sí, que es las normas básicas de control interno, para que las instituciones puedan cumplir, de manera que podamos tener una estructura del Estado, en la rama del Ejecutivo, que funcione adecuadamente de acuerdo a los estándares internacionales y a los estándares que nosotros nos hemos fijado en este proceso de convertir a toda la estructura gubernamental en un ente eficiente al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, de los negocios y de las familias dominicanas. Es la primera vez que esto se hace en la República Dominicana. Así es la primera vez que se hace en la República Dominicana y nosotros con muchísima satisfacción pues estamos encaminando. Yo creo que son de las cosas que ya instaladas, ningún gobierno que suceda a Danilo Medina, en este caso Gonzalo Castillo, yo tengo la seguridad que va a dar continuidad
a esta práctica, porque es una manera de garantizarle a los ciudadanos una rendición de cuentas real, una rendición de cuentas real. Es la primera vez que el gobierno se reúne a evaluar, todas las veces que lo ha hecho por 7 años, pero es la primera vez que han ocurrido otras cosas también. ¿En qué sentido, Ramón? Sí, es la primera vez que existe el 911 en la República Dominicana. Claro, por Parece supuesto que hay muchas primeras veces en este periodo. Ha habido muchas primeras veces, pero son cosas que el pueblo dominicano ha venido esperando desde hace mucho tiempo, que nosotros consideramos que son conquistas del pueblo dominicano y que el pueblo dominicano naturalmente está convocado en mayo del año que viene a defender esas conquistas. Es decir, le vamos a dar continuidad a esas cosas que por primera y muy exitosamente hemos logrado, o no, o vamos a retroceder. Entonces ahí ese va a ser parte del debate, como tú adviertes, Ramón. El 911 significó un modelo de atención y de seguridad. Sí. Conjuntamente con el 911 tenemos el tema de la frontera. Esas mediciones que tenemos, ¿qué nos arrojan? Porque hay un discurso que pretende presentar que la seguridad no ha estado en la mira del gobierno y que la frontera ha sido la gran descuidada. Sobre todo ese discurso a veces se refugia en un falso nacionalismo, porque no es un nacionalismo que se vincula al bienestar de la patria. Entonces me gustaría saber cómo se puede contrastar ese discurso que dice que no hay seguridad con los resultados que este sistema de gestión, que como tú señalas, Ramón, es novedoso, está mostrando. Nosotros tenemos un país mucho más seguro que el que recibimos. De eso estamos nosotros perfectamente claros. Que un sector, una parte de la oposición no lo quiera reconocer por razones de tipo electoral o por mezquindad o por miopía, bueno, ya eso es otro asunto. Pero el pueblo dominicano sabe de que tenemos un país mucho más seguro que el que nosotros recibimos en el año 2012. Que tenemos una infraestructura de seguridad para proveer seguridad a los ciudadanos mucho mayor desarrollada y con una mayor tecnología. Lo que tú apuntabas en la frontera, por ejemplo, hemos realmente transformado el cuidado de la frontera. Tenemos 6 puestos interagenciales. 6 puestos interagenciales, cuando decimos interagenciales, que confluyen varias instituciones del Estado, varias agencias del Estado, para procurar que su gestión permita una mayor, no solo fluidez, sino mayor control en lugares estratégicos, es decir, estratégicamente definidos. Ahí vemos algunas imágenes. ¿Y eso no estaban? Esas No, eso no existía, eso no existía. Es un nuevo concepto de la seguridad en el que estamos utilizando lo mejor y lo último de la tecnología a la que tenemos la oportunidad de acceder. Es decir, tanto en el uso de videocámaras, que incluso captan el calor, o sea que en medio de la oscuridad, en cualquier circunstancia, se capta el calor. Igualmente tenemos drones en la frontera que nos permiten vigilar todo lo que es el tránsito en esa zona. De manera que tenemos una frontera mucho más segura, y con el 911, que yo lo quiero incorporar aquí en todo esto, que también ha provisto de videocámaras en distintos lugares, en varios municipios, también hemos mejorado nuestra capacidad de prevención y de persecución del delito. Yo simplemente le digo a la oposición, a esa oposición terca, obtusa, ¿verdad?, irracional, que imaginemos, y a la población que nos está viendo, que imaginemos nada más que fuera de nuestro país, si nuestro gobierno no hubiese dado los pasos que ha dado, no solo con el 911, sino también de reforzamiento de las capacidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Es decir, la situación que estaríamos viviendo hubiese sido totalmente invivible en la República Dominicana. Hay tareas por delante, ¿no? El tema de la seguridad es un tema que nunca termina, porque evidentemente la delincuencia se recicla. Busca nuevas maneras. Tiene recursos, ¿verdad?, para optimizar formas de delinquir. Entonces usted tiene que estar permanentemente, ¿verdad?, mejorando sus capacidades, reentrenando el personal, ¿verdad?, para que su propio personal no sea objeto del soborno, de la corrupción, de la degradación moral. Entonces es una tarea permanente, pero sin duda que nosotros estamos seguros de que hemos hecho lo que hemos podido
y lo que se ha debido, sobre todo, lo que hemos debido hacer, lo hemos hecho sin ninguna vacilación. Una organización de la sociedad civil, Educa, concretamente, ha evaluado la jornada escolar de tan extendida, 7 años de esa jornada escolar de tan extendida, y ha dicho que no ha cambiado nada la educación en 7 años. Eso es más o menos lo que se busca y se lee, ¿no? Así, grosso modo. ¿Qué responderle desde el gobierno del Estado a Educa? Porque entonces lo que fácilmente podrían convencernos de que no ha valido la pena la jornada escolar de tan extendida. Esa podría ser una conclusión, pero la ventaja en todo esto, Ramón y Sergio, es que no es verdad. Si fuera verdad, la conclusión sería eso, o sea, ¿para qué jornada escolar extendida? Volvamos a lo que había anteriormente, ¿verdad? O instalemos un nuevo modelo. Esas generalizaciones nunca son buenas, o sea, hay cosas, o sea, en toda cosa hay algo bueno, en toda cosa también hay imperfecciones que son posibles de corregir y de mejorar. Evidentemente que esto es un proceso y Danilo no engañó a la población, Danilo habló de 12 años, 12 años, se necesitan mínimo 12 años para reencauzar la educación dominicana, pero hay muchos componentes en la educación no es simplemente el alumno o el maestro, es el alumno, es el maestro, pero es el hogar del alumno, es el hogar del maestro, es la sociedad, son los medios de comunicación. Todos esos factores, porque es multifactorial, convergen en la formación, en la educación, pero también está el mercado laboral. Entonces, todo eso, y más hoy que es un mundo interconectado, todos esos elementos confluyen y configuran, ¿verdad?, las posibilidades de éxito de la educación dominicana. Pero ¿quién se atreve, a menos que no sea un obtuso, a menos que no sea una persona que no quiera reconocer los méritos de lo que hace otra persona, el otro, por razones escolares, que pueda negar el impacto que está teniendo el plan de alimentación escolar? Pensemos nada más. O sea, ¿cómo usted se atreve a decirme que en una familia dominicana empobrecida no tiene ningún impacto que dos de sus hijos puedan desayunar, almorzar, tener merienda en la escuela, que puedan tener zapatos, uniformes, libros, todo esto, incluso atención bucal y visual, o sea, atención por problemas que pueda tener en la vista el niño? Usted me va a decir que eso de nada ha servido, que ese esfuerzo de nada ha servido, cuando tenemos 1.300.000 niños que desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela de la República Dominicana. No habíamos dicho, y no saben ellos, estos señores, que la repitencia y la sobriedad en las escuelas de la República Dominicana tiene que ver, o tenía mucho que ver, y todavía sigue teniendo mucho que ver, con las condiciones de vida, con la pobreza que hay en muchísimos hogares. Como bien decía Danilo Medina en la campaña, de que en muchas ocasiones esa madre, ese padre, no tenían los zapatos, el uniforme, ni los alimentos para darle a ese niño en el desayuno, en el almuerzo o en la merienda. Si estamos hablando de que ese programa de alimentación escolar puede significar una transferencia de renta de cerca de 8.000, 8.500 pesos, porque eso fluctúa mensuales. Entonces, por cada niño. Por cada niño. Entonces usted me va a decir que eso no tiene impacto. Y ahora una segunda pregunta. ¿Y usted no piensa que una mejor alimentación de un niño, la certeza de la alimentación, no solo la alimentación, sino la certeza de la regularidad de la alimentación no tiene un impacto en sus capacidades de aprendizaje de un niño, de poder asimilar, de poder recoger los conocimientos que le da? El hecho de que los maestros también puedan tener desayuno, almuerzo y merienda no mejora las condiciones de los maestros y maestras de la República Dominicana. Es decir, todos esos elementos usted no lo puede negar y no puede quitarle el impacto que tiene. Que usted quisiera que tuviera un mayor impacto, eso es otra cosa. Pero ¿y las clases de robótica que se han iniciado en la República Dominicana, que están desarrollando las capacidades de los niños de resolver problemas? Usted lo mira y usted piensa que es algo lúdico, nada más. O sea, un niño está jugando como si estuviera jugando Legos, ¿verdad? Aquí armando cositas y poniendo a funcionar cosas. Pero lo que estamos desarrollando en nuestros niños, niñas y adolescentes es su capacidad para resolver problemas, porque ahora mucho se habla de que usted no tiene por qué desarrollarle las capacidades de memorización en los niños, sino su capacidad de encontrar
las respuestas en un mundo cibernético amplio, donde hay bibliotecas virtuales fabulosas, ¿verdad?, que pueden a ese niño, si sabe encontrar y navegar y encontrar y poder armar respuestas a esas tareas, a esas encomiendas o a esa curiosidad que pueda tener un niño. Entonces, la República Digital, el impacto de esa relación de República Digital con la educación en la República Dominicana, el hecho de que ya muchos niños comienzan a recibir sus tabletas, que los maestros han comenzado a recibir sus laptops, usted me va a negar el impacto. Entonces, es muy mezquino negarle. Evidentemente esto es un proceso que hemos iniciado en un país con enormes dificultades, en la que una parte de la población también tiene resistencia a lo nuevo, y tiene que también desarrollar capacidades de adaptación a lo nuevo. No solo a la resistencia, sino aquel que voluntariamente simpatiza con el proceso abierto, tiene que adaptarse. Entonces el maestro tiene que desarrollar mayores capacidades pedagógicas, pero eso toma tiempo. ¿Qué pretende usted? ¿Que votemos a todos los maestros y entonces esperemos que se formen todos los buenos, excelentes y correctos maestros y maestras para iniciar una verdadera revolución educativa? No, es con esos maestros y maestras que hay que ayudarles a elevar sus capacidades. Y es con ellos, y a orgullo lo decimos, es con ellos que estamos haciendo la revolución educativa. Pero eso toma tiempo. Ahora, lo que hay que valorar es primero la firme voluntad de nuestro gobierno, de dar el primer paso, y estamos avanzando, porque no podemos entonces desde las gradas criticar, lamentarnos, cuando usted tiene a un actor como es el gobierno, que se ha decidido emprender, correr el riesgo del éxito o del fracaso, pero ha decidido emprender una revolución educativa en la República Dominicana. A contrapeso de que no se quería que se escogieran por concurso a los directores distritales y regionales de la educación, y se hizo, como era un mandato de ley. Pero además agreguemos, ¿por qué hay una migración de las escuelas privadas hacia la pública? ¿Por qué los padres están desapuntando sus hijos de las escuelas privadas? Porque las escuelas públicas están garantizándole mayor servicio, una mayor satisfacción a los padres. ¿En qué sentido? Primero, que le proveen desayuno, almuerzo y merienda. Y segundo, que no tienen que pagar una mensualidad por tener a sus hijos en la escuela pública. Entonces es un ahorro, es una transferencia de renta. Entonces, ¿por qué los padres ponían a sus hijos en la escuela privada? Porque querían garantizarle a sus hijos una oportunidad de buenos conocimientos y a su vez a futuro buenos y mejores empleos. Porque ¿qué es lo que pasaba en la República Dominicana? Y que todavía está pasando, pero vamos en el camino de resolver esa brecha, de que los hijos de clase media alta y de clase alta, pues por estudiar en mejores colegios, de tener la oportunidad de mejores universidades, de mejores oportunidades de posgrado, pues se calificaban mejor y podían seguir concentrando los mejores empleos. Entonces, esa situación que estaba estática, que estaba como una fatalidad en la República Dominicana, nosotros hemos iniciado un proceso para cambiarla, de manera tal que los hijos de los más pobres tengan la oportunidad de una educación de calidad, que puedan culminar, y no haya deserción, puedan culminarla, y además puedan entonces tener las capacidades para optar por tan buenos empleos como los hijos de los más ricos. Entonces eso es justicia social, eso es lo correcto. Pero también el Infotep, hemos transformado el Infotep en la República Dominicana y lo hemos hecho de la mano de las empresas privadas, con una visión correcta. Es decir, ustedes, ¿por dónde se están desarrollando? Por acá. Nuestro país es un país turístico. Y ustedes aquí, ¿dónde se está desarrollando en el campo, en la industria? Pues entonces vamos a crear los técnicos, ¿verdad?, que puedan suplir las necesidades que ustedes tienen. Y eso estamos haciendo. Entonces, también estamos ofertando a los jóvenes que no quieren necesariamente que hacer una carrera universitaria, pues la oportunidad de insertarse en el mercado laboral como técnicos, ¿no? Y entonces eso también está teniendo mucho éxito. De modo que negar la portentosa obra que hemos estado haciendo en estos 7 años y que continuará Gonzalo Castillo, a mí me resulta una mezquindad. ¿Llegaremos al 100% la jornada escolar extendida? Claro.
Porque nos van quedando ya 10 meses nada más. Sí, vamos a llegar. Estamos en 1.300.000, Sí. 300 y tantos mil. Se supone que son alrededor de 2 millones Sí, la población. llegaremos en el gobierno de Gonzalo Castillo. Llegaremos en el gobierno de Gonzalo Castillo. Nos habíamos propuesto construir 28.000 aulas para poder instalar la jornada escolar extendida. Recordemos que los centros educativos tenían un uso intensivo, porque habían hasta 3 tandas en algunos, y ahora pues decidimos, entonces en el 2012 decidimos iniciar un plan de construcción escolar que permitiera, ¿verdad?, poder instalar la jornada escolar extendida. Y vamos a superar la meta, vamos a lograr la meta y la vamos a lograr superar de 28.000 aulas, que fue la promesa que hizo Danilo Medina. Y eso lo vamos a lograr en estos 8 años de gobierno de Danilo Medina. Pero la esperanza que nosotros tenemos es que nuestro pueblo es un pueblo sabio, que sabe valorar las cosas positivas que se han hecho a su favor, porque hemos gobernado a favor de la gente, pensando en la gente, comprometidos con la gente, cumpliendo nuestra palabra contenida en el programa de gobierno, que va a ser sabio y en mayo del año que viene pues va a votar por una continuidad renovada de eso que ha conquistado en estos 8 años. Pero también hay una oposición renovada. ¿En qué sentido renovada? Porque Sí. yo veo la misma. Bueno, Parece que es la misma. No, Sí, parece que no, porque hasta hace unos meses las personas que las oposiciones se vinculaban a la haitianización, y lo digo literalmente, de la República Dominicana y a todos los males, porque era parte del PLD, ahora resulta que es parte de la oposición. La misma persona, sin cambiar nada programáticamente. Yo lo que veo es una oposición fragmentada y empequeñecida, asustada, que está buscando de manera desesperada una manera de lograr formular una oposición hasta cierto punto con perspectivas de conseguir algo. Porque usted no busca juntarse con alguien que fue su enemigo hasta hace poco. denostado, despreciado. De todas las maneras. O sea, eso lo que revela es primero una enorme debilidad. Porque el que está fuerte no anda buscando unirse con más nadie. Desesperado, recogiendo cualquier cosita, ¿no? Cualquier rabiza partidaria, para poderla juntar a ver si pueden conseguir algo. Entonces, evidentemente, eso está creando en la población, yo diría que un descrédito. ¿Por qué? Porque la población lo que está viendo es que todos estos discursos aparentemente moralizantes, típicos de fiscales, pues se desmoronan en vísperas de una campaña electoral, porque de lo que se trata es vulgarmente de un quítate tú para ponerme yo. Es decir, durante años se enarbolan los llamados y manoseados valores, porque aquí todo el mundo habla de valores para aquí, valores para allá, parecen banqueros de la moral, valores y valores para acá, y entonces cuando llega la campaña electoral, pues todo se tira por la borda y todo se reduce a un ejercicio aritmético de ver cómo tú y yo podemos juntar algo y presentarle una oposición a ese poderoso PLD que lo es por el sólido afecto ciudadano y por los compromisos cumplidos que ha tenido. Es decir, el afecto que tiene Danilo Medina y que tiene el gobierno y que se le traslada al Partido de la Liberación Dominicana se debe fundamentalmente a la enorme obra de gobierno que nosotros hemos realizado. El posicionamiento del Partido de la Liberación Dominicana no fuera tan sólido si no fuera por ese magnífico gobierno que ha hecho Danilo Medina desde el año 2012. Se ha inaugurado, don Roberto, y usted lo ha planteado, un esquema de hacer política basado en datos, basado en rendición de cuentas de los funcionarios. Ese nuevo modelo de liderazgo podrá competir con un modelo grandilocuente y de grandes discursos, porque algo que se ha señalado es que Gonzalo Castillo, el que usted mencionó ahora, no es un gran orador, y se ha mencionado que esa es una falencia y una carencia extraordinaria en este modelo político. ¿Podrá este nuevo modelo de gerencial sustituir ese modelo grandilocuente? Mire, pregúntele a la gente en la calle, usted verá, ¿usted quiere un gran orador? Y ustedes le van a decir, yo lo que quiero es un gran resolvedor. Yo lo que quiero es que me ayude a resolver este problema. Que usted desde el gobierno no sea un obstáculo de mi negocio. Que usted no sea un obstáculo
solo si usted no es un obstáculo, ya yo le agradezco. Pero si además de eso, usted ni es obstáculo y me ayuda y me empuja, pues yo voy a estar eternamente agradecido. La gente tiene su propio plan y la gente se siente contenta con lo que está haciendo en su cotidianidad. Lo que no quiere es que el gobierno le fastidie la vida. Entonces, ¿de qué sirve un señor que se pare a hablarnos tonterías y boberías y hablar bonito? Cuando a fin de cuentas, ¿en qué? Y entonces, ¿y eso con qué se come? Porque la gente lo que quiere es eso. Entonces la gente está buscando gerencia porque son miles y miles y miles de millones de pesos. Entonces usted necesita un gerente que sepa cuáles son los sectores, cuáles son las políticas y dónde debe poner el dinero del presupuesto nacional y cómo administrarlo. Administrarlo como lo administra Danilo al centavo. Venga usted, dígame aquí, vamos a ver. Sí. Y que llama al ingeniero, ven, no, y que pone como puso a Gonzalo, vaya, reúnese con esa grande empresa constructora, que por 100 millones le están dando 5 puentes, dígale que no, que además de los 5 puentes le haga 80 kilómetros de carretera, la reingeniería fiscal, la ingeniería de costos. De eso es que se trata, se necesita un gerente, pero se necesita sobre todo una persona que sepa honrar los compromisos, porque usted le presenta al electorado una serie de políticas y de propuestas que usted se está comprometiendo, porque es de eso que se trata. Una elección es decir, miren, mis soluciones a los problemas que ustedes todos tienen, mis soluciones son estas. Yo solucionaría los problemas que ustedes tienen, ciudadanos y ciudadanas, de esta manera. El otro señor dice que la solucionaría de otra manera. Él dice, escúchenlo después a usted, a él, pero mientras tanto escúcheme a mí. Yo lo resolvería de esta manera. Es un compromiso, y si la persona te vota, si los ciudadanos te votan como nos han votado, la última elección 62% de los dominicanos y dominicanas, eso se convierte en un compromiso que usted tiene que honrar. De modo que la gente quiere un gerente y la gente quiere una persona que cumpla los compromisos. Pero yo diría algo más, que es anterior a todo eso. La gente lo que quiere es que en el Ejecutivo haya una persona que sienta y que simpatice con ella. Lo que nosotros decimos el amor al prójimo. Si usted no le importa mi negocio, si usted como presidente no le importa mi negocio, usted no va a hacer nunca nada. Usted lo que va a hacer es demagogia, decirme cosas y decir que se presentaron circunstancias que me impidieron cumplirlas. Pero si usted simpatiza conmigo, me tiene cariño desde el gobierno, entonces usted puede cumplir y ser buen gerente. Entonces, la primera condición que yo diría, más que un gran tribuno, porque tribuno usted puede ser para arengar y para hacer campaña, es para gobernar. Lo que se necesita para gobernar es una persona que tenga la sensibilidad y que de esa sensibilidad se derive un compromiso de servicio a la gente. Y cuando digo a la gente, a las familias, a los negocios, en el sentido del empleo, de la educación, de la salud y de la vivienda. La oposición dominicana está derrotada, no cabe ninguna duda, y que esa no sea yo quien deba decirlo, que estoy haciendo una entrevista. Eso es verdad. Pero tiene un discurso como con 3 o 4 temas, no se sale de ahí. No sabemos cuáles son las ideas que tiene, no sabemos cuáles son sus propuestas, pero tiene un discurso articulado alrededor de la deuda externa, que es lo único que puede tener alguna sustancia que uno podría, ¿verdad? Deuda externa, corrupción, impunidad, ¿y qué más? Le queda un tema. Haití. Quizá Haití en algún momento lo sacarán también. ¿Qué decirle a esta gente para que aprendan a construir un discurso? Porque aunque ese no es tema de nosotros, pero sí el gobierno tiene que responder de algún modo esto. A mí no me interesa, personalmente no me interesa sugerirle nada a la oposición para que aprenda. Es decir, debió aprender ya. Sí, eso es cosa de ella. Si quiere aprender, que aprenda ella. Y si no, que renuncie a ser oposición. ¿Me explico? Pero lo que revela la oposición, estas actitudes de la oposición es que está aturdida por la enorme obra de gobierno. No pueden criticar la revolución educativa, no pueden criticar la transformación que ha habido en el sistema y en la infraestructura hospitalaria de la República Dominicana, en el aseguramiento y la protección de los ciudadanos y ciudadanas en el campo de la salud. No pueden decir absolutamente nada de lo que hemos hecho en el campo del crédito, de la revolución, la democratización del crédito en la República Dominicana. No pueden criticar absolutamente nada
de esa reconstrucción de las relaciones que hemos hecho entre el campo y la ciudad, entre el gobierno y los productores agropecuarios. No pueden objetar las magníficas relaciones que nosotros hemos construido con los empresarios de la República Dominicana, y cuando digo empresarios me refiero a todo el espectro empresarial, desde los más chiquititos, medianos y pequeños, que son la mayoría, hasta los más grandes. Es decir, a todos ellos le hemos dado oportunidad de construir una relación dialogante, de diálogo con ellos, para escucharlos y además para entonces destrabar las dificultades que se le van presentando en sus negocios. Lo mismo con la vivienda, lo mismo en las situaciones de emergencia con el 911, pero también el caso de la Barquita y de la R de Vial también, qué bueno que tú lo menciones. Entonces, tenemos una oposición que está aturdida, atrapada por una inmensa obra de gobierno, y entonces recurre a lo que ya los desesperados en otros países, porque uno también se entera de lo que hacen los desesperados en otros países, señalar el tema de la corrupción. Pero nadie ha podido probar que ocurren hechos de corrupción en nuestro gobierno. Pero además, con los controles que nosotros hemos instalado en el gobierno, no hay posibilidad de cometer hechos de corrupción. No hay posibilidad de cometer hechos de corrupción. En el caso de la deuda, nosotros tenemos uno de los índices más bajos de endeudamiento, pero sobre todo el problema no es del endeudamiento, el problema es de la capacidad de pago. Nuestro país tiene capacidad para pagar, ha honrado todos sus compromisos, porque usted dice, bueno, usted está sobreendeudado, pero ¿qué significa estar sobreendeudado? Que usted, en los plazos que le han establecido, usted no puede cumplir. Así es que se determina el sobreendeudamiento, que usted no puede cumplir con los plazos, lo que me permite concluir que usted se endeudó de más. Si usted tenía que pagar a los 30 días y no pudo pagar a los 30, ya tiene usted una luz amarilla. Si usted no paga a los 60 días y quedó que iba a pagar a los 30, pues ya tiene usted mayores problemas, ¿no? Y si a los 90 días usted demuestra la incapacidad de pagar y le viene con un cuento a la persona que usted le debe, evidentemente tenemos que concluir que su capacidad de pago es inferior a los compromisos que usted asumió. Por lo tanto, usted se sobreendeudó. La República Dominicana nunca, bajo el gobierno de Danilo Medina, ha dejado de honrar puntualmente todos sus compromisos. Lo que pasa es que nosotros no podemos exportar capitales de la República Dominicana. Yo te pago un peso y cojo otro peso. ¿Por qué? Porque si no, ¿a dónde estaría la moneda, el valor de la moneda dominicana? Se ha manejado con prudencia, con inteligencia, la economía está creciendo. ¿Y por qué nuestra economía es tan exitosa? Porque ha habido una gestión adecuada, correcta. Lo que pasa es que muchos temen, algunos temen desde el sector empresarial, de que una espiral ascendente de endeudamiento pueda significar en algún momento que una presión social, ¿verdad?, por aumentos de impuestos, y eso ya le toca a ellos directamente. Si en la medida en que el gerente del Estado, léase el Ejecutivo y el Poder Legislativo gestionen los compromisos de la República Dominicana de manera adecuada, le quita presión a los sectores empresariales. Por lo tanto, ellos son muy sensibles al tema del endeudamiento, porque ellos entienden, como ha ocurrido en otros países, que un sobreendeudamiento que derive en una pérdida del control de esa situación pueda hacer llegar al Fondo Monetario Internacional, que pueda establecer políticas impositivas, restrictivas, para que ese dinero que podría llegar, en ese caso, estoy hablando de un caso hipotético, un caso teórico, pues ese dinero que vendría a salvar esa situación de insolvencia de la República Dominicana, de cualquier país, para atender sus compromisos de deuda, pues entonces tienen que ser resueltos localmente a través de restricciones, reducción del gasto social, etcétera, etcétera, y eso exacerba la conflictividad social, como ha pasado en otros países de América Latina ahora recientemente, pero que no ha ocurrido en la República Dominicana. En una América Latina efervescente como está, que está impugnando los niveles de inequidad, de desigualdad, que lo está impugnando en las calles, en los medios de comunicación, Chile, Argentina, Ecuador, etcétera, en la propia Bolivia, en Brasil. La República Dominicana es un oasis en América Latina, es un oasis de comunicación entre los sectores productivos y aquellos que toman decisiones en el gobierno, de crecimiento de la economía, de reducción de las desigualdades, de creación de oportunidades, y eso es absolutamente innegable. En ese sentido,
República Dominicana ha trabajado también el tema de marca país vía el CIRD, Sí. como las campañas en medio de ese contexto que usted señala internacional de inestabilidad en otros países, y nosotros tenemos primero esas condiciones de oasis por el crecimiento, pero también un proceso de construcción de marca país, ¿cómo calificar y cómo pondría en peligro la actitud de atacar el sistema democrático, porque se atacó el árbitro de un sistema democrático que hizo primarias como nunca se había hecho en República Dominicana, porque es la primera vez que se arbitra vía la Junta Central Electoral unas elecciones primarias, que se introduce a las primarias el elemento tecnológico y de buenas a primeras se ataca el árbitro y se comienza a atacar a la institucionalidad en un contexto que lo que parecería ser inteligente sería fortalecer ese criterio de marca país. Sí, yo lo que siento que es un esfuerzo inútil de un perdedor. El único entre 11.400 y tantos candidatos que hubo para las primarias pasadas, el único que protestó, que encontró que todo estaba mal, fue el señor Leonel Fernández. El único. Y en un intento por fanatizar y cohesionar las fuerzas dentro de su proyecto de salida del PLD, pues necesitaba descalificar al árbitro, aunque en un último discurso pues procuró congraciarse con ellos, ¿no? Pero ya la intención fue manifiesta, o sea, de descalificar al árbitro. Pero eso es un esfuerzo inútil. La economía dominicana es sólida, esas intervenciones de Leonel Fernández en nada han afectado a la economía dominicana, todo sigue igual a nivel del turismo. Si nosotros quizás lo importantizamos porque estamos inmersos en una gran burbuja política y vivimos mediatizando todo cuanto ocurre y le damos una importancia tremenda. Pero Leonel Fernández no tiene ninguna importancia, ninguna trascendencia, ningún impacto. Todos los que saben cuáles son las variables de la República Dominicana, cómo se comporta la economía dominicana, lo que te comentan es que un intento fallido de parte de una persona que no supo perder un proceso interno en un partido determinado y que luego entonces salió verde y negro para otro partido. Dicen que, bueno, terminamos el año formidable, ¿no? Eso Sí. es lo primero, creciendo un 5%. Sí. Pero se avecina un año electoral. Vamos a cerrar no solamente el año, ¿Hay muy algún- bien, un 5% de crecimiento, sino que vamos a cerrar también un periodo. Para algunos amantes de la dictadura, las democracias no deberían existir. No. Y entonces de ahí derivan de que como las democracias Cuestan exigen, demasiado. cuestan exactamente, Muy cuestan, caras. pero lo más costoso para todos nosotros es la dictadura. Pero para ellos, Claro. para esos que critican, que tienen sus enganches y sus amarres en la dictadura, para poder hacer sus negocios y poder prosperar, le molestan las campañas electorales porque dicen que son un despilfarro. Nada más absurdo. Todas las campañas electorales en la República Dominicana lo que han revelado es que dinamizan el comercio, dinamizan la actividad. No hay declive, no hay tal declive. En el caso del gobierno, los gobiernos, en el caso nuestro, tú tienes programaciones trimestrales. Cada trimestre tú tienes una programación y tú vas haciendo el ajuste en el año. Enero no es igual que diciembre. Tú puedes comparar diciembre del año pasado con este diciembre, junio del año pasado con este junio, pero usted no puede comparar enero con octubre, ni marzo con noviembre. Entonces, esas son parte de las perversiones, pero que lo que hay en el trasfondo es poder articular un relato para poder acusar al gobierno. En el fondo, tú te pones a ver y buscas el denominador común, le quitas la ropa y lo dejas desnudo a cada uno y te vas a dar cuenta que es un opositor al gobierno. O sea, es parte de una estrategia de comunicación del gobierno que la han repetido tantas veces en el pasado. Lo que pasa es que piensan que uno tiene mala memoria, que no recuerda, o que no lee, o que no ve las noticias en otros países, pero es el mismo discursito, ¿no? El mismo, de que el país va a tener dificultades, todo aquello, porque ellos viven inculcándonos ese temor a la democracia, cuando lo que tenemos que ser cada vez más democráticos. No corremos ningún riesgo. Yo quiero insistir y ahora que me están viendo hoy, este día tan especial, que la gente tiene que votar el miedo en todo, no tenga miedo a nada, no tenga miedo a nada. Hay que matar el miedo, decía Bosch en el Así 61, mismo, cuando así mismo, llegó. con razón,
Con razón decía eso don Juan, hay que matar el miedo, mátelo en todas las circunstancias que usted se encuentre, porque el miedo es inmovilizador. El miedo le impide a usted aliarse a su vecino, a su vecina, para cometer cosas a favor de su comunidad. Entonces, usted tiene que perder ese miedo. Entonces hay unos que se dedican sistemáticamente a inculcarle miedo e inseguridades al pueblo dominicano. Este es un pueblo que ha conseguido en los últimos años, tanto a nivel comunitario como a nivel de la empresa privada, como a nivel del gobierno, grandes conquistas, grandes logros. Nosotros tenemos que celebrar nuestra capacidad, pero se nos ha querido inculcar ese temor, esa inseguridad, y siempre usted ve medios de comunicación que como no son capaces de formular la alegría y la esperanza, pues se dedican a transmitir el miedo. No puedo ganar el juego, rompo la baraja. Exactamente, eso es lo que ha pasado con el señor Fernández. Eso es lo que ha pasado, pero lo bueno de todo esto es que esto no tiene mayor trascendencia, Sergio. Esto no pasa de ahí. La economía no se ha resentido, no ha pasado absolutamente y no va a pasar absolutamente nada, porque los fundamentos de la economía dominicana son sólidos. Aquí no hay incertidumbre, aquí lo que hay son certezas, y cada vez certezas más ancladas, más difundidas, porque hemos tenido un gobierno responsable, La República Dominicana, por fortuna, es una economía muy diversa y por eso tiene una gran capacidad de resiliencia. Otras economías que dependen del petróleo, o dependen de un mineral en particular, o dependen de exportaciones agrícolas y una sequía los zarandea, pues la República Dominicana tiene esa diversidad que le ha permitido sortear mejor que todas las economías de América Latina las dificultades. El año que se habla de incertidumbres a nivel de la economía mundial, y usted verá cuál va a ser el comportamiento de República Dominicana. Va a ser el mejor. ¿Por qué? Por los sólidos fundamentos que tiene nuestra economía, pero además porque tienen una conducción sabia desde el gobierno. Eso es fundamental. Y nosotros deberíamos sentirnos orgullosos. Ustedes se imaginan un argentino, un cubano, que son tan orgullosos de lo propio, de lo nacional, que tienen esa autoestima tan fuerte, tan bien instalada, con un comportamiento de su economía como la República Dominicana. Entonces nosotros los dominicanos tenemos que ser conscientes y sentirnos orgullosos de lo que nosotros hemos logrado. ¿Se conseguirá la unidad? ¿La unidad de quién? Fortalecer el bloque PLDista a la luz de la nueva situación que se ha presentado. El PLD está más unido que nunca. Es decir, si usted tiene 10 partes y se va una, se puede hablar de división. Usted habla de desprendimiento, de salida. Si tiene 10 y se van 2, usted puede hablar de división, como algunos dicen, se partió el PLD por la mitad. Pero ¿y de cuál mitad, señor? Pero usted no estudia aritmética, usted no sabe, o usted es un opositor. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Las 3/4 partes del comité político, las 3/4 partes del comité central, o sea, todo. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos de la Cámara de Diputados? El problema es que se van 3 veces. No, ellos están reciclando, son... Sí, renuncio del comité político. Ustedes se recuerdan de ese arroz de Inespre que entraba y salía en una ocasión. Ustedes se recuerdan. Es lo mismo, se están reciclando ellos mismos. Usted renuncia como joven, luego renuncia como sureño. Y luego de como sureño, como persona interesada en las matemáticas. Entonces lo están reciclando. Pero la gente se ríe ya de todo eso, ¿no? Entonces... No, el PLD está más unido que nunca y con una firme voluntad. Y lo que se advertía desde hacía mucho tiempo, de que el señor Fernández y su grupo era un obstáculo al buen funcionamiento de los organismos del partido, se demostró cierto. Tan pronto salió, ha comenzado a funcionar bien el comité político. ¿Por qué? Porque el señor Fernández no creía en el PLD, él creía en Funglode. Tan pronto creó Funglode, lo sustituyó por el partido. Todos sus desvelos se fueron para Funglode. Y toda su estrategia es para el mantenimiento de Funglode, no del partido. Porque si hubiese realmente interesado en el PLD, tuvo la presidencia del PLD, ¿por qué no lo convirtió en un partido que funcionara, que fuera orgullo? Los locales cerrados. Usted sabe la vergüenza. Tú fuiste uno de los fundadores del PLD, Ramón. Tú sabes que en la mayor precariedad, siendo ustedes jóvenes, que muchos no tenían empleo, se buscaba la manera de que ese local se pudiera alquilar, hasta se pudiera comprar.
Ese era el orgullo. Recuerdo que alguien me contó cuando compraron el Máximo Cabral, fue aquí, en Abreu. En el Abreu, exactamente. Yo recuerdo esas anécdotas que con tanto orgullo ustedes compartían, Ramón, ustedes que fundaron el PLD. Óigame, y usted con la presidencia de ese partido, en declive totalmente. No, porque es que a usted no le interesaba ese partido. A usted lo que le interesaba era Funglode. Eso fue. A usted no le interesaba tener compañeros y compañeras, sino tener empleados. Para una relación jerárquica, porque cuando usted está entre compañeros y compañeras, está entre iguales, que son voluntarios, que nos hemos asociado voluntariamente a hacer un trabajo político. Entonces, el PLD está más unido que nunca y con una firme voluntad, de recuperación y de renovación. Se abre una oportunidad. La salida de Fernández y su pequeñito grupo le abre la oportunidad al Partido de la Liberación Dominicana de la renovación, de reencontrarse, no de una manera nostálgica, pero sí de reencontrarse con ese PLD originario, con esa mística que tanto añora y recuerda bien la sociedad dominicana. La sociedad dominicana, yo tengo la percepción que lamenta que ese PLD de entonces fundacional de sus primeros años se haya perdido. ¿Y por qué no intentarlo? Con la modernidad, con la actualización, porque tampoco vamos a venir con arcaísmos, ¿verdad? Ni con expresiones de capilla, litúrgica, ¿verdad? Pero la gente añora un partido volcado al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Así como hemos tenido un gobierno así, pues entonces ahora desde el gobierno ver cómo podemos, con los resultados que hemos tenido, decirle a la población, sí se puede, miren cómo lo hemos logrado del gobierno. El partido también puede recuperarse, puede transformarse. De modo que el PLD está más entusiasmado que nunca, porque allí lo que había era una permanente sublevación contra lo que eran los principios del Partido de la Liberación Dominicana. Si usted tiene el centralismo democrático que establece que sometido a discusión y luego a votación, el resultado tiene que ser aceptado por todos los que participaron en la reflexión y en la votación. Usted ganó, fantástico, ejecute. Usted perdió, ejecute igual, pero de acuerdo a lo que ganó. Entonces, lo que estaban viendo ahí era una sublevación permanente de un grupo de insolentes, de no demócratas, que bajo ningún concepto querían aceptar que funcionara democráticamente el PLD. Yo estoy seguro de que el PLD pues se encamina a funcionar de manera democrática, de manera mucho más activa. Y eso es una gran noticia. Se le iba de la mira que la sublevación no era nada más contra el PLD, era contra el gobierno también. Pero claro, no, y contra los ciudadanos y ciudadanos, Ramón, porque... Insólito. Entonces, pero fíjate, lo peor del caso del señor Fernández es el siguiente, que sale de allí y en lugar de procurar formar un partido, como lo hizo don Juan, formar un partido, lo que quiere es destruir al de donde viene. Por eso yo decía que es el síndrome del divorciado. Y quiero aclarar aquí, porque algunos divorciados se me acercaron y me dijeron, hey, yo me divorcié, un poquito. ¿Qué quiero decir? No todo divorciado sufre del síndrome. De los feminicidas. No todo. El síndrome del feminicida. Es una de las manifestaciones del síndrome. No todos los divorciados sufren del síndrome del divorciado. Quienes sufren el síndrome del divorciado son aquellos que no tienen la madurez de entender que el desencuentro es una posibilidad de dos que se encuentran. Sencillamente, y que si usted ha estado con una persona, sea hombre o mujer, durante un tiempo determinado y que durante mucho tiempo usted construyó relaciones sociales, usted construyó relaciones laborales o las que fuere, usted no puede venir a denostar de manera obsesiva aquel que le acompañó durante todo ese tiempo. No le luce, eso es un acto de maleducación. El que sufre el síndrome del divorciado es un maleducado. Siempre es un maleducado y un impertinente que no acaba de entender de que le queda muy mal que usted se pase 46 años en el Partido de la Liberación Dominicana conviviendo con Monchi Fadul, con Danilo Medina, con Felucho Jiménez, con Euclides Gutiérrez Félix y con todos los demás en el comité político, y usted salga, porque pierde la candidatura de ese partido, a decir que son unos sinvergüenzas, unos bandidos. Eso, por favor,
eso es inadmisible. Y revela la personalidad de quien lo dice, ¿no? Por eso yo he dicho que sufre el síndrome del divorciado. Aquel que se divorcia y entonces anda diciéndole a todo el mundo que su mujer era una vagabunda. Óigame, pero si hasta ayer, madre de sus hijos, andaba usted para arriba y abajo con ella. Ahora me dice usted que es una vagabunda, que no sé qué, que es una botarata, que gaste el dinero. Eso no está bien. Eso no está bien. Y mucha gente me entiende. Por eso utilicé esa imagen, porque como en República Dominicana ocurren tantos divorcios, y es común que haya hombres y mujeres que se dedican a no asimilar lo que ha ocurrido, para que pudieran entender qué es lo que estaba pasando con este grupo encabezado por Fernández después de 46 años de estar en el Partido de la Liberación Pero Dominicana. No solamente destruye o que pretende destruir el partido donde sale, sino que llega una nueva entidad y también crea la discordia con el fundador de esa entidad, que dice que no entiende cómo se le está transformando y destruyendo un esfuerzo de toda una vida. El interés, más que construir un partido, más que construir una propuesta política, lo que quiere es destruir al partido. Su obsesión es destruir y sacar al PLD del poder. ¿Qué quiere decir sacar al PLD del poder? A todos esos compañeros y compañeras que tienen un empleo en el gobierno, para afuera, para poner ahí a seguidores del BIS, de la Fuerza Nacional Progresista, del PRM. Para eso es que quieren el acuerdo. Ajá, para esa maldad es que pretenden ustedes hacer política. Han quedado desenmascarados. Entonces a esos compañeros, aquel que tiene un crédito, ¿para qué usted quiere gobierno? Para tumbar la democratización del crédito. Usted piensa en ahora argumentar, inventarse, porque son capaces de esto, no nos extrañemos, de que hay elementos de corrupción en el INAVIE, hay elementos de corrupción en el plan de alimentación escolar y vamos a someterlo a una investigación, como han hecho en otros países, para revertir ese beneficio, esa conquista de los pueblos. Entonces se inventan el argumento de la corrupción y en lo que le investigan desmantelan la política social. Aquí hay enemigos de la jornada escolar extendida. Nunca he escuchado a estos señores defendiendo la jornada escolar extendida. Nunca. ¿Por qué? Entonces tenemos que pensar en todo eso. Si la obsesión de un hombre y de otros que le siguen es sacar al PLD del poder, es sacar esas políticas del gobierno. Es decir, que no exista jornada escolar extendida, que volvamos al desastre hospitalario que nos dejó en el año 2012, porque recordemos qué fue lo que nos dejó. Cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro que instalamos, donde había una gran discrecionalidad en el uso de los recursos públicos de parte de ministros y administradores. Es decir, es a ese pasado que queremos volver. Queremos volver a la improvisación del señor Abinader. A eso que queremos. Entonces, ahí el debate es muy serio, porque tenemos un grupo de personas que están obsesionadas por dañar al PLD, a los y a las PLDistas. Entonces tenemos que ponernos en guardia, tenemos que advertirlo y tenemos que decírselo a la población. A una persona que, bajo el síndrome del divorciado, ha salido ofuscado porque no ha logrado lo que la gente le negó, que fue la candidatura, y entonces ahora quiere destruir el partido. Y ahora también quiere impugnar el voto automatizado, un voto que la gente se sintió complacida y que disfrutó de la transmisión en vivo de esos resultados. La gente estaba en tiempo real viendo cómo evolucionaba el conteo de los votos. Ahora quieren volver al palito, ¿no? Al abaco. Todo por una obsesión de impugnarlo todo, porque la gente no me quiere. Como la gente no me quiere, pues yo le deseo lo peor. Revísese. ¿Por qué la gente ya no le quiere? ¿Por qué ya la gente no te quiere? ¿Por qué ya tú no le haces tilín a la gente aquí en el corazón? ¿Por qué? Él es que tiene que revisarse, no la población. Y la población tiene que estar advertida de esto que se está tramando, que nosotros lo dijimos, y estos señores, comenzando por el señor Fulcar y otros más, lo quisieron negar, lo dijimos. Siendo presidente del PLD, se estaba reuniendo con el señor Abinader sin informarle a los miembros del comité político de esas reuniones, porque usted tiene que pedir autorización y luego informarle, y ni una cosa ni la otra la hizo, siendo presidente. Y ahora ya ve usted que dice Fulcar y que confiesa el señor Peñaguaba que tenían 2 meses. Lea el periódico de hoy, me refiero al periódico del viernes pasado.
léalo, es donde dicen que de hacía 2 meses estaban en esas tratativas. Todo con la obsesión de sacar a los y las PLDistas del poder. Quítate tú de ese escritorio, párate de ahí, como nos hicieron en el año 2000, párate de ahí y ven para acá. Sal de ese pollito y devuélvemelo, como lo paraban en los peajes. Y dime, cogían la nómina, ¿cuánto? Dime, este salario, ¿cuánto es? De 35, no hay uno de 50 aquí, sí. Ah, el de Ramón. Ese es el mío. Párate, Ramón, de ahí, que ese es mío. Ustedes ya han dicho que van a desconocer la ley de función pública abiertamente. Pero claro, o sea, señores, lo que tenemos es un grupo de personas, porque durante todo este proceso de cambio, aquellos que los resienten, aquellos que no les gusta, por pudor no lo pueden decir públicamente, pero están resentidos, comenzando por el señor Fernández, resentidos. Y entonces lo que quieren es desmontar todo esto. Apostaron a nuestro fracaso y no pudieron. Apostaron a nuestro fracaso. Pensaban que en diciembre del año 2012 iban a tener uno que salir a tocarle las puertas por la crisis. Que en el 13 ocurriría, y no ocurrió, y no ha ocurrido en todos estos años. Y como bien dijo Danilo, el dolor que tiene es porque yo lo he hecho mejor, y es verdad que lo ha hecho mucho mejor, es verdad. Entonces hay que estar advertido de esto, porque lo que se cierne sobre el pueblo dominicano, y en particular sobre los y las PLDistas, es una amenaza totalmente antidemocrática, irracional, de parte de una gente que lo que quiere buscar es quítate tú para ponerme yo, y se inventa todo un relato de corrupción, de todo aquello, simplemente para fanatizar a la gente sencilla, humilde. Van y le dicen, mira, tú no te puedes hoy tomar una cerveza porque el desgraciado de Marchena se está tomando 3, y yo que no tomo cerveza. Sí. Roberto Rodríguez Marchena, gracias por estar aquí con nosotros, Ramón, en la nueva escenografía. Sí, pero he cometido la descortesía de no comenzar por ahí. Y déjame terminar por lo menos, ¿no? Que me ha parecido precioso, ¿no? Digo, realmente uno se siente muy acogido. Además, el arbolito este rojo me parece está muy... de maravilla. Sí, Calventi tuvo que ver con eso. Con Ricardo Calventi. No, Guillermo es muy creativo. Pero yo sé que Ramón interviene ahí. Es que hemos querido terminar el 2020 como el país que está creciendo al 5%. Claro. Estamos creciendo. Y con alegría. Entonces, hay que terminar con alegría, porque además sabemos que viene un 2020 Oye, Ramón, de por todas partes que me muevo me dicen ojalá. Sí. Está teniendo tremenda audiencia este programa, ¿eh? Bien. Sí, Ramón. Lo felicito. Excelente. Lo felicito gracias a Sergio, a ti y a Guillermo. Gracias, Roberto, y gracias a ustedes también, porque sin ustedes no hay nada, no hay ojalá. Así que gracias por estar aquí con nosotros en el canal 4RD. No se mueva de ahí para que sigamos compartiendo contenidos tan suculentos como este, ¿verdad? Gracias, Ramón.